Con frecuencia me escriben personas agradeciendo el contenido del canal, puesto que gracias a los videos que se comparten aquí en Shushan Mex han agarrado este gusto o este amor por la zapatería, o también han agarrado este amor o este gusto por mantener sus zapatos en excelente estado y en excelentes condiciones. Sin embargo, de vez en cuando también hay algunas personas que mientras están entrando a agarrar este gusto o este amor por la zapatería, al mismo tiempo entran en una especie de frustración, puesto que al ver las reseñas o en mis redes sociales ven los zapatos de alta gama de algunos otros aficionados a la zapatería, entran en esta etapa de frustración, de no poder tener acceso a estas marcas premium que están viendo en los videos o en las reseñas de estos otros aficionados a la zapatería. Si tú eres una de estas personas que le está agarrando el gusto o el amor por la zapatería, pero te genera un poco de frustración esta condición de no poder tener en estos momentos, no poder tener los recursos para hacerte de las marcas premium que estás viendo en algunos videos, o en estas marcas premium que comparten algunos aficionados a la zapatería en mis redes sociales, en este caso déjame platicarte lo siguiente. Antes de fundar esta página de Shushan Mex, antes de poseer algunos de los zapatos que estás viendo, que has visto en mis videos, déjame decirte que pues yo realmente tampoco inicié con esta colección de alta gama. Al inicio pues yo tenía dentro de mi colección la adquisición de los zapatos fue gradual. Cada uno de los zapatos que estás viendo en mi colección tienen una historia y literalmente me ha tomado toda mi vida juntar esta colección. Hay algunos zapatos de esta colección, como por ejemplo los Prada, los Crockett & Jones, que sí son zapatos muy caros. Sin embargo, para poder tener cada uno de ellos, me ha tomado mucho tiempo ahorrar el dinero para poder adquirirlos. Por ejemplo, para los Crockett & Jones, que son los que has visto en mis videos, los de James Bond, estos zapatos me tomó aproximadamente 2 años juntar el dinero para poder tener el acceso a esta marca y tener mis primer par de Crockett & Jones. A mí, yo no soy de ese tipo de personas que me gusta pasar la tarjeta de crédito para este tipo de cosas, sobre todo para zapatos o para cosas de lujo. Yo prefiero tener mi sobrecito especial y cada vez que tengo la oportunidad ponerle 50 pesitos a ese sobrecito, un sobre especial para los zapatos. Cuando tengo otra oportunidad le meto otros 100 pesitos después de una semana, 2 semanas, y así metiéndole de a poquito en poquito hasta que en algún momento este sobre, después de suficiente tiempo, ya tiene la suficiente cantidad de dinero, y en ese momento pues ya tengo el presupuesto para poder seleccionar esos zapatos, esos nuevos zapatos que voy a adquirir en mi colección. La clave de esto es la paciencia, puesto que si bien se puede ser lo que es, como mencionaba previamente, se puede la opción de la tarjeta de crédito. Sin embargo, yo personalmente prefiero ahorrar el dinero hasta tener el presupuesto para que de esta manera evitar ese tipo de compras impulsivas. Ya sabes, ese tipo de compra en la cual estás en el súper o estás en la plaza, en cualquier lado, ves algo, te gustó, lo compraste y posteriormente dices, chispales, ¿por qué compré esto? Esto es lo que yo de manera personal siento que evito este tipo de compra impulsiva. Por eso es que me gusta ahorrar el dinero hasta que tenga lo suficiente y de esa manera ya poder tomar la decisión si realmente quiero invertir en esos zapatos. Si después de todo este tiempo aún siento que realmente quiero o tengo ganas de comprar esos zapatos, en ese caso pues estoy totalmente seguro de que realmente son unos zapatos que me van a ayudar y que los voy a disfrutar durante mucho tiempo. La cuestión aquí es paciencia. No creas que a muchos aficionados que nos gustó un par de zapatos y en ese momento lo estamos comprando. Hay algunas personas como yo que nos ha durado literal toda una vida o que nos dura muchos años juntar el presupuesto para poder optar o adquirir cada uno de esos pares de nuestra colección. El objetivo aquí es la paciencia, sobre todo para ti si recién estás empezando en este mundo.
La paciencia es un factor muy importante, puesto que de esta manera, con el paso del tiempo, de esta manera te va a ayudar, la paciencia te va a ayudar a determinar, a pulir tus gustos sobre la zapatería. Puede ser que en este momento te estén gustando los zapatos casuales, quizás alguna especie de sneaker, pero con el paso de los años, conforme vayas creciendo, quizás tus gustos van a ir respecto a los sneakers, que son muy casuales. Quizás te puedan llamar la atención los Oxford, los zapatos bostonianos, que en esencia son zapatos más formales, pero hechos en piel de becerro. De esta manera es un zapato más formal, pero lo puedes usar tanto de manera casual, lo puedes vestir de una manera más inteligente. Esto es nada más un ejemplo respecto de cómo los gustos pueden ir evolucionando con el paso de los años. Por eso es que mi recomendación es tener siempre en la paciencia, para que de esa manera tus gustos se vayan refinando con el paso de los años. Y con el paso de los años, cuando ya tengas un gusto más refinado, en ese caso es cuando ya puedes optar por decisiones más inteligentes. ¿Qué te pareció la historia o la experiencia que te he compartido en este video? Platícame, escríbeme en la caja de comentarios tu historia respecto a cómo le fuiste adquiriendo el gusto a los zapatos. ¿También los adquieres de la misma manera que yo, que te gusta ahorrar durante suficiente tiempo para poder apretar el gatillo y adquirir ese par de zapatos? ¿Te gusta más lo que es la opción de que adquieres los zapatos cuyo presupuesto te alcanza en ese momento? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión respecto a tu experiencia en el mundo de la zapatería. Si después de mirar este video te llama la atención cuáles son los zapatos de mi colección, cuáles son algunos de los mejores zapatos que he adquirido a lo largo de toda mi vida, en ese caso te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación. Es un video en el que te muestro de manera muy breve algunos de los zapatos, algunos de los que yo considero los mejores zapatos de mi colección.